Nuevamente en nuestra caminata cotidiana por el Calvario para ir a la ciudad, o como ha debido ser hace tiempo cuando este era un pueblo, ¿no? Pero ya estamos en una zona urbanizada después de muchos años, después de 2 milenios o 3 milenios, basados en una forma de pensamiento moderno, expansionista, dominante, que establece relaciones de jerarquía como principal forma de organización, es decir, un sistema basado en control y administración. Desde el punto de vista de la nociología, porque esa es la única forma como se puede especular sobre el futuro, nosotros buscamos un sistema basado en la educación, la formación y la discusión. Pero eso es sumamente complejo. Cuando uno lo quiere plantear en formas de organización fácticas, reales, de la población, de cómo se organiza, pues descubrimos que en realidad, ciertamente, como dicen los existencialistas, hay un gran absurdo. Salimos todos los días a trabajar y a buscar cosas por lo que habíamos visto en los videos anteriores, y que va a ser nuestro eje hasta que quede bien claro, ¿no? Una referencia imaginaria que podemos señalar en la cabeza que ahí está, nos conduce, le da sentido a la vida. Vamos a consumir, a crear, a tener más sexo si tienes una plataforma más posmoderna de la importancia del sexo, cualquiera que ya sea, o formas de religiosidad con la naturaleza, quizás si el sexo no se te ha dado tanto. En general, en todas hay una liberación de la libido, esa pues que no se da abasto, creo yo, en el acto de reproducir. Desde hace rato, como debemos saber, pues el sexo no se satisface nunca y no lo va a satisfacer la necesidad de reproducción, y menos aún en un mundo donde, según dicen los indicadores conocidos, y puede uno comprobar en la experiencia, hay demasiada gente. Bueno, el hecho está en que si nos preguntamos hacia dónde vamos y no logramos cambiar en un mundo y en una dinámica donde se intenta y no se logra un cambio de modelo de vida, y el planeta sigue yendo a su autodestrucción, según dice toda la información en la que podemos basarnos, todas las fuentes. Entonces el resultado es algo sumamente desesperante, ¿no? Y desilusionante. O sea, vivimos en una sociedad desilusionada, buscando distintas fuentes de ilusión, pero que pueda saber que sean falsas de antemano, porque la ilusión, los patrones, los valores, las formas de competencia, la búsqueda del deseo, pareciera estar desligada al logro de sueños, pareciera estar desligada y a veces ser contraria. Entonces, claro, son otras formas de pensamiento distintas al psicoanálisis que yo busco, porque me parece que el psicoanálisis tiene un principio muy mediterráneo, o sea, un origen muy mediterráneo, donde hay unas ciertas figuras muy determinantes. Pues resulta que ciertas conductas permanecen, propias de otros territorios, de otros ambientes, permanecen transgrediendo eso. Tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con fuentes culturales, y que a final de cuentas están mezcladas unas con otras. Bueno, nuevamente me explayo yo el rizoma por una gran cantidad de temas, pero para quienes necesitan un hilo conductor de lo que estamos hablando es de una sociedad, de una cultura, o de intentos civilizatorios que han de haber comenzado desde hace unos 90.000 años, u 80.000 años, o 70, pero que tiene bastante tiempo, de intentos de hacer cultura a partir de ser migrantes. Entonces, por aquellos días nuestra identidad era cambiante, estaba cambiando con formas mitológicas que no lograban asentarse demasiado tiempo. Entonces quizá llegue la hora de cuestionar
o de revisar si eso es bueno. Cuando cambiábamos de contextos, quizás aprendíamos más sobre cómo tolerarnos unos a otros. Cuando cambiábamos de contextos por largos periodos para aprender de otras culturas. Entonces comenzar a practicar eso de manera que produzca un pensamiento público. Y ahora es posible incluso gracias a las redes, o sea, el sistema ha facilitado algo en ese sentido de comunicarnos, producir imaginario y conocimiento con métodos quizá hasta que lleguen a servir para otros, ¿no? Pero lo cierto es que la identidad del ser humano proviene de muchos intentos civilizatorios del ser y la cera humana, por supuesto, desde hace muchos milenios, y ahora nos encontramos en una situación similar de necesidad de cambiar un modelo de vida y un sistema de valores, por supuesto, que nos conduce hacia ese modelo de vida. Entonces quizás sea bueno comenzar a pensar según otros dioses de otras latitudes distintas al Mediterráneo. Eso es una propuesta que se asoma y que bueno, ya tiene un tiempo intentándose, ¿no? En eso se basaba la contracultura hace unas pocas décadas. Alan Watts, Wittgenstein, cada uno de distintas formas, Carlos Castaneda, en distintas expresiones, pero bueno, muchos terminaron inscritos en la tendencia postmoderna, que es la que va a tomar ciertos elementos de la investigación de la contracultura y otros no. O sea, con el sistema de valor se mantiene asociado al consumismo, por la libertad de represiones, la dedicación al gozo, el autoconocimiento, todo eso se mantiene desde como descubrimiento de la contracultura, la superación de los dioses, de los dogmas en sí mismos y recuperación de conocimientos ancestrales. Todo eso va a ser asimilado por la posmodernidad, mientras el valor siga claramente inscrito en la capacidad que tienes de hacer eso con tu talento, ¿no? Entonces todo el conocimiento y toda la tendencia revolucionaria va a pasar a ser una especie de souvenir que puedes permitirte gracias a ciertas relaciones que empiezan desde la universidad, donde ya se empiezan a crear sectas, ¿no? Como hemos visto aquí en Venezuela y se puede haber visto en Rusia, y en general con otras tendencias como el dadaísmo, la sociedad fabiana. O sea, eran a final de cuentas pues ciertos círculos reunidos generalmente en Europa. Bueno, como resultado nos queda pues siempre el hilo conductor. Nuestra identidad depende de elementos imaginarios. Si esos elementos imaginarios son vilipendiados a través de los medios, solemos desvalorarnos nosotros mismos. Y si son valorados otros por vía de exponerlos reiterativamente, ¿no? No hace falta que se expongan como buenos. Solo hacían las películas, pero basta con sobreexponerlos, entonces adquieren valoración negativa o positiva. Igual eso conduce a la gente en un sentido muy determinado, ¿no? Y va restando la gran diversidad de posibilidades que hay. Porque originalmente en esa especulación fenomenológica de hace unos 80 millones de años, cuando hay ciertas modificaciones en el cráneo, el cerebro, y empieza a haber imaginario, empieza a haber la búsqueda de expresión artística, la búsqueda de simbología compleja, de conceptualización, hace 80 millones de años, al mismo tiempo que surge la necesidad de asociarnos para lograr objetivos, también ha de haberse ensanchado la definición de sujeto, ha de haber comenzado a haber una gran importancia, así sea a través del nombramiento de dioses, o sea, de manifestaciones naturales como si fueran dioses que quieren salvarme, o que han hecho algo por mí, o que pueden borrarme de la tierra si yo cometo determinadas cosas. Toda esa noción de pecado empieza a verla en las diferentes formas de religiosidad, que generalmente tienen que ver con sustancias, situaciones que tienen cierto peligro y que son cuidadas por los dioses, ¿no? Incluso con cuestiones ecológicas, ¿no? Con plantas no tan renovables.
que empiezan a ser cuidadas por la observación y reglamentadas dentro del mito, canto mítico, cultural, originario de cada cultura, ¿no? Entonces, tenemos que, si nuestra identidad se traslada hasta esos tiempos, cosa que requiere de ciertos ritos con la naturaleza para recordar aquello, nos hacemos mucho más adaptables y mucho más resistentes porque trasladamos nuestra identidad originaria a un sistema de valores en el que, bueno, vas a empezar a sentirte mejor por otras cualidades distintas al simple hecho de ser capaz de consumir o de ser atractivo en determinados ambientes o de llamar la atención o de tener muchos likes, que es la trampa de las redes, viene siendo los likes, ¿no? El andar esperando que te den like, cuando resulta que si tu discurso en determinado momento despierta o remueve algo, no se le suele poner like a eso, pero eso es lo que en realidad cuando buscamos cuando salimos, cuando vamos a hacer ahí, estamos buscando ser afectados y modificados o informados respecto a lo que es la realidad, ¿no? Y eso va a implicar un choque, un cambio, algo que seguramente en muchos momentos no esperamos. Entonces, definición de ente social y de individuo son paralelas. De manera que hasta ahora quizás ha sido una dicotomía inútil por ese motivo. En realidad, debemos ir seleccionando métodos sobre cómo alternamos entre nuestro ego y nuestra capacidad de asociarnos con otros, entendiendo pues que el ego va a requerir una dedicación en el desarrollo de técnicas para merecerlo, al menos en un mundo que no esté basado en el control y la administración. La capacidad de acumular es un sentido de oportunidad en un determinado momento de los procesos de producción, pero se ha constituido en un valor el hecho de que tengas acumulación, de que sea tuya, no de que tengas un talento. Entonces, claro, esa forma del talento también va a tener sus problemas, ¿no? La contracultura la vendió como muy buena, pues resulta que el talento produce unas formas de envidia difíciles de asimilar, que siempre caen en el plano especulativo, conspiranoico y paranoico, pero que uno ha podido comprobar que están y que degradan pues la cultura de una nación. Entonces, bueno, hasta aquí nuestro recorrido por el Calvario el día de hoy, que fue como empezaron las conversaciones fenomenológicas.